verso 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra con libertad. Ayúdanos a entenderla, ilumínanos, Dios, y no solo a entenderla, a tomar decisiones que te honren, aplicar esto en nuestra vida. Gracias por este tiempo. Te ruego que el día de hoy, domingo, tu día, como dice el libro de Apocalipsis, donde se está celebrando, Dios, reuniones de tus hijos, tu palabra sea glorificada. Traiga el arrepentimiento a muchos, ayuda a los que exponen tu palabra y, Dios, cuida sus vidas. Sus provisiones estén siempre sobre su hogar, para él y su familia. Y Padre Santo, al final de todo, la honra y gloria sean solo para ti, porque solo tú eres digno de recibirla. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Muy bien, entonces, como te dije, este es el libro que habla acerca del futuro. Ahora, este libro extraordinario fue escrito originalmente por el apóstol Juan con la intención de que fuera enviado a las 7 iglesias que están en el Asia Menor, y le hemos visto, ¿no? Las 7 iglesias que están en el Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y después de estas 7 iglesias se difundieran a todo el mundo cristiano. Eventualmente se juntarían con otros escritos que se hicieron del Nuevo Testamento, y luego se haría pues básicamente lo que llamamos ahora el Nuevo Testamento con este último libro. Entonces, estas 7 iglesias estaban experimentando dificultades, como ya hemos mencionado, al momento de ver este verso, ¿no? Están pasando dificultades, están sufriendo persecución, están sufriendo no solamente persecución, muerte y todo esto por ser cristianos. Y en el momento que Juan escribe esto, más o menos en el año 95, el año 96 después de Cristo, 60 años después de la crucifixión de Jesucristo, aproximadamente, más o menos, el cristianismo se ha convertido, lo catalogan como una secta intolerable, lo catalogan como un grupo de personas que no son tolerables ante la sociedad. Por lo tanto, tiene que ser aniquilado, exterminado el cristianismo. El propio Juan está pasando por esto, lo vemos. ¿De dónde escribe? Desde la isla de Patmos, por predicar el evangelio. Entonces, el mismo Juan está pasando esta circunstancia. El reinado del terror hacia los cristianos es bajo las manos de Domiciano, ¿no? Domiciano, este emperador, este nuevo César, que comenzó más o menos a reinar a partir del año 81, aproximadamente después de Cristo. Entonces, quitó la vida a numerosos cristianos y había mucho sufrimiento en la iglesia. Hubo muerte en la iglesia y era muy necesario en ese momento, era vital en ese momento por la persecución, por la muerte. Como te dije, en el mejor de los casos los metían presos a los cristianos. Si ese es el mejor de los casos, ¿cuál era el peor? Pues bien, la muerte. Y no solamente era que muerte sin sufrimiento, había muertes crueles, había muertes en el circo, muertes despellejados, muertes a través de los animales feroces, los leones. Entonces, la iglesia necesitaba ser alentada, la iglesia necesitaba en ese momento tener un consuelo. Entonces, ¿por qué? Porque para la iglesia Jesús ya había muerto, en ese momento había ascendido al cielo y simplemente estaban esperando su venida, pero todo empeoraba progresivamente y la iglesia estaba a punto de perder toda esperanza. Entonces, en ese sentido, viene este último libro de la Biblia, el Nuevo Testamento,
muchos años después de su predecesor, el anterior libro, y es para asegurar que a los cristianos todos sus problemas en los cuales se encontraban eran ¿qué? Temporales. Y no vemos, lamentablemente, como cristianos, este libro desde esa óptica, desde esa perspectiva. Por ejemplo, muchos de nosotros pasamos dificultades actualmente, muchos de nosotros pasamos problemas, muchos de nosotros pasamos vicisitudes. Y normalmente, cuando alguien está pasando estas situaciones, vamos a visitarlo, vamos a aconsejarlo, vamos a llevarle palabras de aliento y cogemos nuestra Biblia. ¿Y cuál es el libro que nunca cruza por nuestra mente abrir para alentar con esas palabras? Apocalipsis. Abrimos los proverbios, abrimos las promesas de los salmos, abrimos los evangelios, las palabras de Jesús, pero nunca pasa por nuestra mente, y esto te pido que te analices, nunca pasa por tu mente abrir el libro de Apocalipsis como un libro de consuelo, como un libro de aliento, como un libro que trae bienestar en momento de aflicción, en momento de vicisitud, en momento de carga por algún sufrimiento, algún problema que estamos pasando. ¿Es verdad? Esto es así. Pero este libro se escribió precisamente, Juan, a las 7 iglesias para eso, como aliciente por los problemas que está pasando. ¿Por qué? Porque no siempre los cristianos van a ser burlados, vejados, exterminados, nunca van a ser así. ¿Por qué? Porque estaban pasando, como te vuelvo a repetir, en ese primer siglo, este grupo de iglesias, los cristianos, este grupo, o los cristianos reflejados en este grupo de 7 iglesias, había muchas más iglesias. Si tú te percatas, se menciona más iglesias. Por ejemplo, aquí no se menciona Tesalónica, pero había la iglesia de Tesalónica, donde Pablo escribe la iglesia de Tesalónica. Estaban las iglesias que están en la región de Galacia. La carta a los Gálatas es a las iglesias de toda esa región de Galacia. ¿Ya? Galacia es una región, no era un lugar específico, era una región. Entonces había muchas iglesias en esa región. Entonces había más iglesias, pero estas 7 representan a todas las iglesias porque, como te mencioné la semana pasada, era un lugar muy, muy importante. Entonces, cuando este libro nos habla del regreso del Señor en su exaltación, y cuando Él venga, librará al mundo, librará a todo el mundo ¿de quién? De los malvados, librará al mundo del pecado, de los demonios, de Satanás, de la muerte. Esta es la promesa de este libro. ¡Wow! ¿Cómo no tener esperanza entonces? Esto es lo que este libro nos habla. Sin embargo, antes de que todo esto suceda, el Espíritu Santo, quien es el que inspira las Escrituras, quería revelarle al apóstol Juan otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay una visión dada en el capítulo 1. Es una visión de Cristo glorificado en el tiempo presente, en los primeros versos. Entonces, tenemos el registro de los evangelios, como te dije hace un momento, que cómo se presenta a Cristo. ¿Cómo está Cristo aquí? Sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro, porque esto se empieza a desarrollar en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, qué es lo que va a pasar más adelante. Pero, ¿qué está haciendo Cristo ahora? Sabemos cómo estuvo Cristo. Él vino humillado para presentarse delante del mundo, para morir en la cruz por nosotros. Y Él será glorificado. A partir del capítulo 4 nos muestra eso. Pero ¿qué está haciendo ahora? Si Él es exaltado y glorificado en el cielo, ¿qué está haciendo Jesús en estos momentos? Y esta es la visión del capítulo 1 a partir del verso 9, ¿ya? Del verso 9 y comenzando hasta el verso 19. La primera visión es la visión del glorificado Señor de la iglesia. Y entonces, ¿qué está haciendo? Pues Cristo está ministrando a su iglesia, está en medio de su iglesia. Juan se presenta a él mismo como el escritor de este libro, lo que hemos visto la semana pasada y antepasada, y luego en los versos 12 al 16 te da la visión específica de lo que está haciendo el Señor. Y dice el verso 12, y me volví a ver que hablaba conmigo, es decir, Dios, Jesús, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y explicamos esto, ¿no? Vimos al Señor de la iglesia en una gloria ardiente, moviéndose a través de su iglesia. Eso es lo que está haciendo ahora. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está haciendo mucho en su iglesia.
Él está en medio de su iglesia y vimos para qué. ¿Recordás la semana pasada? Para empoderar a su iglesia, para que tenga poder. ¿Para qué? Para interceder por su iglesia. ¿Recuerdas eso? Para purificar a su iglesia. También para hablar con autoridad a su iglesia por medio de su palabra. También para qué? Para controlar a la iglesia, para proteger a la iglesia y también para qué? Para reflejar al mundo, a él, por medio de quién? De su iglesia, e irradiar su gloria. Mostrar al Dios no visible a un mundo por medio de quién? De la iglesia. La iglesia debe irradiar la gloria de Dios. Ese es su ministerio actual, es lo que está haciendo actualmente por nosotros. Así que Juan ve del capítulo 12 al verso al 16 a este Cristo glorificado. Él lo ha visto en santidad, en majestad, brilla con resplandor ardiente y explicamos básicamente qué era esto. Y ahora, a medida que llegamos al verso 17, terminamos esta visión y llegamos a los efectos de la visión. Ya termina la visión y cuáles son los efectos o las consecuencias de la visión. Juan tiene la visión, pero hay consecuencias o efectos que trae la visión. ¿Cómo le afectó a Juan? ¿Cómo debería afectarnos a nosotros? Porque del mismo modo que afectó a Juan esta visión, si bien es cierto, nosotros no vamos a tener la misma perspectiva, es decir, de pasar por lo mismo que Juan, pero del mismo modo en algo tiene que afectarnos esta visión reveladora de Jesucristo. En algo debe afectarnos, algo de lo que mismo afectó a Juan. Entonces, hay 3 efectos que hizo en Juan, los cuales deben estar en nosotros. Y esta mañana quiero compartir estos 3 efectos después de esta pequeña introducción. 3 efectos que tuvo Juan y que debe haber en nosotros. Obviamente, como es habitual, no voy a poder alcanzar a comunicarte todos estos 3 efectos. Lo vamos a completar en la noche, pero hay 3 efectos. El primer efecto es miedo, el segundo es seguridad y el tercero es el deber. 3 efectos que tuvieron en Juan esta visión. Vuelvo a repetirte, lo que habitualmente te repito cada prédica. Tú puedes encontrar más efectos. Es lo que yo te puedo compartir esta mañana, tú puedes encontrar otros más, pero voy a mencionarte estos 3 que encuentro a través de las Escrituras, a partir del verso 17 que hemos leído. Primero, miedo. Segundo, seguridad. Y tercero, deber. Y como te dije, tenemos que tener estos efectos en nuestra vida. Claro, tú no vas a tener la misma visión tal cual como Juan está viviendo, pero si nos llegamos a analizar bien y si entendemos las Escrituras, wow, sí, yo debo tener miedo, pero a la vez debo tener seguridad y debo entender cuál es mi deber. Y Juan lo comprendió en todo su esplendor. Entonces, vamos al primer efecto. Lo que vio Juan fue totalmente abrumador, totalmente fuera de lo normal. Pero el primer efecto fue el miedo. Obvio, habitual. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Correcto? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y esto nos hace recordar a otro profeta. Bueno, Juan no era profeta, pero otro que habla acerca de profecía. Y esto es Daniel. Daniel, el del foso de los leones, Daniel de la escritura en la pared, Daniel el 10 veces más inteligente que cualquier sabio de la corte de los babilonios. Entonces, Daniel capítulo 10, verso 7 nos dice lo siguiente: a comparación de lo que está viviendo Juan, Daniel también tuvo esta situación. Daniel capítulo 10, verso 7, dice lo siguiente: y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel estaba devastado. Daniel estaba
totalmente devastado. Se puso blanco, pálido, como un cadáver. Podemos describir algunas cosas que él nos dice acerca de cómo él estaba. Cayó en tierra, sorprendido por la visión que había visto. Se desplomó, por usar un término. Y tal como Daniel, Juan cayó como un hombre que muerto. Cuando le vi, caí como muerto. Tal postración básicamente es por el miedo. Tal conmoción fue la experiencia de varias personas que tenían este tipo de visiones. Cuando leemos la palabra de Dios a lo largo de las Escrituras, vamos a encontrar que no solamente Juan tiene esta experiencia de ver la gloria de Dios, sino otros personajes. Lo tuvo Daniel, y Daniel narra que él también cayó como muerto, se desfalleció. Otro personaje que va a tener la misma situación es Ezequiel. Entonces, vamos al libro de Ezequiel. Y Ezequiel está básicamente antes de Daniel, por favor. Ezequiel capítulo 1, antes del libro de Daniel está Ezequiel, capítulo 1, verso 28. Dice así, capítulo 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Se postró sobre su rostro, la misma reacción, caer sobre su cara. Versículo 28, ese es del capítulo 1. Capítulo 3 del mismo libro. Verso 23. Y me levanté y salí del campo, y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, postrándose en miedo, en asombro, ¿a qué? A la santidad de Dios. El mismo libro, podemos ir un poco más adelante, en el capítulo 9, verso 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y que yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Entonces, otra vez, lo mismo, la gloria de Dios, y cayeron como otra vez. Recordamos en el libro de Hechos, capítulo 26, cuando Pablo está compartiendo su testimonio, y ese día lo vieron los adultos, al rey Agripa, en el capítulo 26, dice: oh Agripa, y le cuenta su testimonio, dice: al mediodía vi una luz del cielo brillando a mi alrededor, y todos caímos al suelo. Eso significa que hay un temor inherente a la gloria de Dios. Hay un temor implícito de las personas en la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús caminó sobre la tierra, cuando Jesús estuvo aquí, la gente no cayó al suelo generalmente. ¿Correcto? Cuando Jesús lo veía generalmente, no caían de cara a la tierra. Él era Dios, sigue siendo Dios y será Dios. Jesús caminaba, pasaba en medio de la gente, pero nadie caía a tierra, a no ser que querían pedirle un favor. Pero por su propia gloria nadie lo hacía. Pero hemos visto que hemos visto que Ezequiel, podemos verlo también en Isaías, hemos visto que Daniel, podemos ver que Juan y otros personajes más caen a tierra cuando ven la gloria de Dios. Pero cuando Jesús está aquí, no lo ven. ¿Por qué? Porque su gloria estaba velada por su carne humana. La carne, este cuerpo, no le permitía develar esa gloria que él tenía. Entonces, para ver la gloria descubierta era imposible, porque su carne no le permitía, porque como te dije, estaba encarnado. Entonces, ahora, Juan conoce a Jesús. Juan ha estado con el Señor durante 3 años. Juan ha estado ahí, era el discípulo amado, era dentro de todos a quien Jesús amaba más. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces Juan estaría tan sorprendido por lo que acaba de ver? ¿Por qué Juan está tirado boca abajo? ¿Ya? Primera cosa, ¿por qué Juan está caído en tierra?
hay dos razones para este miedo, dos razones para el miedo que tiene Juan. En primer lugar, lo que te dije hace un momento, Juan está mirando la deidad de Dios. Anteriormente estaba viendo a Dios, pero encarnado, su deidad cubierta por la carne humana. Pero ahora está viendo básicamente su deidad desenvuelta, es decir, sin que nada cubra esa deidad. Entonces, si recuerdas, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús aparece en gloria con Elías y Moisés, hay tres personajes que están con Juan. ¿Recuerdas? Su hermano y Pedro, o hermano Santiago, Jacobo, como quieras llamarlo, y Pedro. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa con ellos cuando se dan cuenta? Tienen miedo, porque en estos momentos su gloria no estaba velada o cubierta por su carne humana. Entonces, el punto es que cada vez que alguien ve la deidad libre de Jesús, cuando ven su rostro, cuando ven su gloria, ¿qué es lo que hace la persona? Cae en temor ante él. Entonces, Juan está contemplando no solamente la gloria de Dios. Juan podía mirar sin obstáculos ese mar de cristal que era como un hermoso vidrio bruñido, que la Biblia nos lo va a describir, y está viendo todo lo que está en su gloria. Y segunda cosa, ¿por qué Juan cae como con miedo? Primero es porque ve la gloria de Dios. Segundo, porque ve su propia condición. ¿Correcto? Él fue consciente de su condición, la carga de su propia insignificancia, la carga de su propio pecado, ¿ya? La carga de quién era él. Ahora, te pongo un ejemplo. Tú no esperas que... Normalmente, las luces atraen ¿a quién? A los moscos, ¿no? A los mosquitos. Pero esta luz que los atrae, ¿qué es lo que hace? ¿Te has percatado que los mata? Cuando el mosquito posa sobre el foco, el calor extremo, que es para un mosquito, ¡plac!, y cae. O sea, tú no esperarías que un mosquito se meta a un fuego y sobreviva. ¿Por qué? Porque sería aniquilado. ¿Correcto? Y ahora, ¿por qué? Porque ningún mortal puede estar delante de Dios, es lo mismo. Ningún mortal, ningún ser humano puede estar delante de Dios, o ningún mortal puede escuchar la voz todopoderoso y no esperar su propia destrucción a causa de su pecado. Juan mira su condición, se cayó como un hombre muerto a los pies de Cristo. Esto no solamente es miedo, es un miedo reverente. Caer sobre los pies de alguien es ¿qué cosa? Reverencia. Recordamos lo que significaba estar a los pies de un rey la semana pasada. ¿Sí? Esto es reverencia. ¿Por qué? Porque ve su condición. Juan cae sobre los pies del Señor, cae muerto, dice caí como muerto a sus pies. Significa no solamente que tengo miedo por la gloria de Dios, sino que miro mi condición. Miro que estoy delante de quién. Miro quién estoy yo, miro mi pecado. Y no tengo ni siquiera un pequeño ápice de derecho de estar en tanta santidad y majestuosidad. No tengo. Entonces, reconozco que estoy en la misma gloria de Dios. Entonces, ¿sabes qué? No puedo, estando así, estar delante de Dios. Ahora, vayamos un poco más adelante para entenderlo un poco mejor. El capítulo 6, verso 12, hablando de los sellos. Capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida
por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, todo se vuelve negro. No hay luz, no hay nada. ¿Y qué dicen los reyes de la tierra? Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, verso 15 del capítulo 6, se escondieron en cuevas y entre peñas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos, ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miedo. Cuando ven la inminente venida de Jesucristo, ¿están qué? Asustados. Ahí ves a incrédulos temiendo por la presencia de Dios. Aquí ves a un hombre creyente que cae como muerto, asustado por lo que ha visto. Está totalmente asustado por su condición. Si los mortales pueden decir: no, mátanos porque viene Dios en su gloria, capítulo 6, ¿cuánto más alguien que conoce a Dios no va a actuar de esta manera? Ahora, quiero ver que no solamente la reacción de Juan es a la misma que Daniel, es igual también a la de Isaías. Vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías está antes del libro de Daniel, al capítulo 6 de Isaías. Te pongo un poco en contexto. Isaías, que en el capítulo 6 va a entrar en el templo después de la muerte del rey Usías. Y Usías muere porque quería ver a Dios. Estaba preocupado por su gente, en pocas palabras. Y te explico un poco el contexto. Usías había sido rey durante 52 años. Y mientras Usías fue rey, todo parecía estar bien. Era como si la bendición de Dios y la mano de Dios estaba por medio del por medio del rey Usías. Había traído prosperidad, paz y una posición firme en cuanto a la guerra. El pueblo vivía en paz, en prosperidad y todo. El pueblo de Israel todavía era religioso, todavía adoraba a Dios. Y tener durante 52 años al mismo rey, lo hacía un rey básicamente de buen nombre, y era un hombre que lo llevaba básicamente a la bendición de Dios. Pero luego Usías hace una tontería, lo que comúnmente llamaríamos de ese modo. Él quiso tomar el papel de un sacerdote. Invadió lo que solamente le correspondía al sacerdote, al cargo sacerdotal. Intentó pasar de ser rey a sacerdote, como te dije. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le da una lepra y lo mata. Puedes contactar la historia capítulos antes del capítulo 6 del libro de Isaías. Entonces Isaías quiere averiguar qué está pasando en el trono, qué está pasando en el templo. Entonces, porque quiere llevar un mensaje. Así que va al templo y dice en el verso 1 del capítulo 6 de Isaías lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Pues él ve que Dios sigue siendo soberano. A pesar de que Usías está muerto, Dios sigue siendo soberano. A pesar de que ha venido el juicio de Dios y se ha empezado a sentir con la muerte
de Usías, Dios todavía está gobernando, todavía es soberano y todavía es elevado, todavía es exaltado. Y la ardiente gloria de Dios es lo que comúnmente se conoce como la Shekinah o la gloria de Dios, que lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Esta visión que llenaba todo el templo es lo que está viendo Isaías. Y luego en la visión que ve a un grupo de ¿qué? De seres angelicales. Básicamente, ¿quiénes? Serafines. ¿Cuál es la tarea de los serafines? La tarea de los serafines es proteger la santidad de Dios. Sí, es proteger la santidad de Dios, y te lo explico. Él estaba de pie ante el trono y dice que ve a quién. Habían serafines. Cada uno tenía que 6 alas. Con 2 cubren ¿qué? La cara. Con 2 sus pies y con 2 vuelan. ¿Por qué tenían que cubrir su rostro? Porque no podían ver ¿qué? La gloria de Dios. Estos seres, por más que sean angelicales, también son seres ¿qué? Creados. El hecho es que estén por encima de los hombres no les hace permisible aún ver directamente la gloria de Dios. Ellos cubren su rostro por esto. Luego, con 2 cubren ¿qué más? Sus pies. Porque el lugar que estaban era ¿qué? Era tierra sagrada. Y sus alas estaban en movimiento, porque estaban listos para hacer el servicio en cualquier momento. Esto es lo que hacen los serafines. ¿Y qué decían? Santo, santo, santo. Era lo que ellos clamaban. Daban voces. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. ¿Sabes qué son los quiciales? ¿Ah? Dice, ¿perdón? Bien, para que les iba a dejar como tal, pero esto no es los días miércoles. Dice, los quiciales de las puertas. Eso nos va a ayudar un poco, ¿ya? ¿Qué son los quiciales? Los umbrales de las puertas. ¿Correcto? Comenzaron ¿a qué? A temblar. Esta es una visión de Dios. Él ve a Dios soberano, Él ve a Dios glorioso, ve, como te dije, la Shekinah, y ve a un Dios absolutamente perfecto y santo. Lo ve totalmente. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías ante esta visión de la magnificencia? Verso 5. Entonces dije, ay de mí, porque soy muerto. ¿Correcto? ¿Qué significa ay? Y lo hemos visto ahora que estamos viendo en Habacuc. Los 6 ay, ¿correcto? En Habacuc. ¿Qué significa? Maldición, sentenciado a juicio, condenado. Dice, ay de mí, estoy condenado. Uy, estoy sentenciado a juicio. ¿Pero por qué? Cuando dice, porque soy muerto, básicamente lo que debía ser traducido es, estoy desintegrándome, o estoy básicamente desmoronándome. ¿Y quién habla? Isaías. Isaías era el mejor hombre del país, era el hombre de Dios, era el profeta Isaías. Pero él, cuando ve la gloria de Dios, aún los seres angelicales, que como un hebreo están un poco superiores a los hombres, ellos tienen que cubrir su rostro. Dice, yo no, por más que sea ángel y esté en su gloria, no puedo estar mirándola a Dios. Soy un ser creado. Y cuando Isaías ve todo esto, dice, uy, estoy condenado, estoy simplemente desmoronándome. ¿Por qué? Porque cuando se ve a sí mismo comparado con la magnificencia de la santidad de Dios, dice, ¿sabes qué? Esto es devastador. Yo no puedo estar aquí.
Ahora, vamos a Mateo un ratito, capítulo 17. Está hablando acerca de la transfiguración. Capítulo 17, verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Ya? Y eso lo hemos visto la semana pasada. Cuando habla de blanco, no está refiriéndose a blanco, blanco, ¿no? Sino algo resplandeciente. ¿Qué sucede? Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Tuvieron qué cosa? Gran temor. Hicieron lo mismo que los demás, que todos, que Isaías, que Daniel, que Ezequiel. ¿Qué es lo que hacen cuando se ve la gloria de Dios? Te postras, porque el miedo es impresionante, pero es un miedo santo. Entonces, Juan tiene una misma reacción que todos los anteriores. Honestamente, no creo que nadie pueda decir, he visto a Dios y estoy normal. O sea, aquellos que tienen una visión o algo que dicen, he visto al Señor, el Señor me habló en la noche y todo lo demás, y están más normal que yo. ¿Te das cuenta ahora? Ver la gloria de Dios, ver a Dios mismo, ver a Jesús. Pablo, cuando es llamado al ministerio en el camino de Emaús, el temor invade, el temor te embarga por el mismo acto que estás presenciando, por el mismo acto que estás viviendo. Y lo segundo es por la carga de tu pecado en la santidad que tú estás. ¿Entiendes ahora? Entonces, por eso les digo, no creo que honestamente podamos decir, he visto a Dios, como algunos tratan de mencionar. Dios me reveló esta noche en un sueño, estaba Él y yo estaba sin tener, ¿qué cosa? Este temor y ver cuál es tu condición como pecador. ¿Qué es lo que hace Juan? Ve al Dios glorificado. Ve a este hombre que está en la isla de Patmos, ve a este hombre que está en una visión, tirado porque ve esta maravillosa gloria de Dios. Yo no puedo estar ahí. Recuerda, te vuelvo a repetir, Isaías nos muestra que los serafines están cubriéndose. La santidad de Dios es santidad. Los ángeles tienen pecado y aún así ellos cubren sus rostros, porque la gloria de Dios es tremenda. Y Juan dice, no solamente por temor, sino por mi condición. Soy un pecador. Isaías dice, ay de mí. El mismo ay que menciona Habacuc acerca de Babilonia, acerca de la cultura caldea, destrucción. Dice, ay no, ya soy hombre muerto, soy hombre que desvanece, hombre que está a comienzo a deshacerse. Ya en este momento voy a dejar de respirar, ya en qué momento voy a empezar ya a sentir que la vida se me va. ¿Por qué? Porque mira mi condición. Isaías, ¿quién era? Te dije, el profeta de Dios, el mejor hombre del pueblo, por usar un término. Pero él reconocía que su pecado, su condición. Entonces, cuando ves la revelación de Jesucristo, ¿qué es lo que hace Juan? ¿Cuál es la consecuencia ante esta revelación? Primera cosa es que temor. Hay un segundo efecto que tiene Juan, y este segundo efecto es seguridad. Pero esto vamos a verlo en la noche, hermanos. La seguridad y el deber, que son ligadas a... Solamente te quiero adelantar algo. Dice que Dios le toca el hombro, ¿correcto? Le toca el hombro. Eso nos da seguridad. Y vamos a desarrollarlo un poco más. Pero el punto es, te dije al principio, ojalá tengamos un ápice de la respuesta de Juan ante esta visión. Cuando analizas las Escrituras, si bien es cierto, no hemos tenido la visión,
Pero tenemos lo que Juan ha mostrado. Cuando analizas las Escrituras y ves lo que Dios depara para sus hijos, cuando analizamos las Escrituras y vemos la magnificencia, la gloria, la santidad de Dios, ¿no te da miedo? ¿No nos debe llevar al temor, a caer a sus pies y decir, Dios, ¿cómo tú en tanta santidad permites que un pecador como yo pueda estar contigo? Porque ya estamos ya en su presencia, dice, la salvación la tenemos y tenemos la garantía. ¿Cómo yo en tanto pecado puede estar viviendo el Espíritu Santo en mí? ¿Cómo es que en tanta pecaminosidad, tú siendo un hombre, un ser tan santo, te tomaste la molestia de enviar a tu hijo a morir en la cruz por mí? Que cuando analicemos esto, caigamos rendidos ante ¿quién? Ante Dios. Porque veo que puedo entrar a su presencia mediante el trono, directamente al trono de la gracia, mediante la obra de Jesucristo, y verme a mí. ¿Cómo entrarías en tu presencia? Humillado, porque estoy entrando en la santidad misma de Dios. Y por eso te mencioné, muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera un ápice de temor por la santidad de Dios. No tenemos un ápice de que estamos delante de un Dios santo y nos comportamos y vivimos como si nada. Juan, después de ver la santidad de Dios, dijo, wow, no puedo, ya, o sea, después de esto, ¿en qué momento dejo de empezar a vivir? ¿En qué momento se me va ya la vida? Isaías dijo, ¡ay, de mí no! ¿En qué momento empieza a cortarse, de bombear mi corazón? ¿En qué momento deja de circular mi sangre? ¿En qué momento me voy desvaneciendo ya para dejar este mundo? Porque la santidad de Dios es sumamente elevada. Eran conscientes de su condición. ¿Somos conscientes de nuestra condición delante de un Dios santo? ¿Somos conscientes? Nosotros estamos delante de un Dios santo y nuestra vida debe reflejar eso. Temor. La primera cosa que Juan reacciona ante esta visión es el temor, porque ve la magnificencia de Dios y porque ve su condición. ¿Puedes ver tu condición y verdaderamente decir, wow, no estoy viviendo en santidad, no estoy actuando como Dios quiere? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta mañana. Juan ve la gloria de Dios, la santidad de Dios. Después de esta revelación donde él ve al Hijo del Hombre entre las 7 iglesias, y dice, wow, tanta santidad no puedo pasar por alto. Sin embargo, nosotros no vemos la santidad de Dios como deberíamos verla. No vivimos bajo la santidad de Dios como debemos vivir. No nos aterra un Dios santo. En serio. A Juan le aterró un Dios santo. A Isaías le aterró un Dios santo. A Daniel le aterró un Dios santo. Ya no le quedaban ni fuerzas. A Ezequiel le aterró un Dios santo. Dijo, y como te hemos visto, capítulo 1, capítulo 6, capítulo 9. Y podríamos ver capítulo 13 también de Ezequiel. Y decía, no, otra vez, no. Le aterraba. Al pueblo, al grupo de pueblo más idólatra, le aterraba el Dios santo. ¿Recuerdas? En Éxodo, la peregrinación, dijo, no, Moisés, sube tú nomás, no vaya a ser que nosotros muramos ni bien toquemos el monte, porque le aterraban estar del Dios santo.
Sin embargo, los cristianos de hoy en día no se aterran delante de un Dios santo. Ven al Dios santo y sus vidas no cambian, no se modifican. Ven a un Dios santo y simplemente seguimos viviendo de la misma manera. No puede ser eso. Un Dios santo tiene que cambiar tu vida. Un Dios santo tiene que cambiar tu actitud de cómo te presentas ante Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que Juan nos puede decir. ¿Cuáles son las consecuencias de ver, Dios, tu magnificencia, tu gloria? Y ayúdanos a cada creyente, aunque sea un poquito, Dios, de esa reacción de Juan, del ver tu santidad, Dios, también temer, y como consecuencia del temor ver mi condición y actuar de una manera que glorifique tu nombre, porque eres un Dios santo. Gracias, Dios, por esta mañana. Te alabamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.